Buenas tardes. El que habla es el profesor Steven Rojas Bernilla de la Universidad de Magallanes en la República de Chile. El que le habla es un peruano, en primer lugar, lambayecano, y que lleva 22 años a 23 años ya trabajando en Chile, ¿no? Visito constantemente la región, siempre cuando puedo, fundamentalmente cuando estoy de vacaciones, ¿no? Y me gusta compartir con mis colegas peruanos y principalmente de mi región, y he visitado también Piura, ¿no? Al cual yo agradezco mucho la invitación que se me hace, al doctor Flavio Gutiérrez, que fue el gestor de esta invitación, y al cual yo lo agradezco bastante. Lo conocí personalmente en Piura, no tuvo la gentileza de invitarme para exponer un tema sobre la investigación matemática en Chile, así que he tenido grata estancia en Piura, ¿no? Ya había estado anteriormente, me reencontré con muchos colegas, amigos piuranos en esa oportunidad, y fue muy grato, y espero volver a compartir con ustedes. Yo creo que ya podemos ir empezando, ya son bueno, en Perú deben ser las 5 de la tarde con 7 minutos, aquí en Magallanes, donde yo me encuentro, tenemos 2 horas de diferencia, son las 19 horas acá, la tarde. Entonces, el tema que me convoca, estimados colegas, alumnos, oyentes, es un tema muy importante, porque ustedes saben que en el tema de la pandemia, ¿no? Hemos tenido nosotros que cambiar nuestros hábitos de estudio, de enseñanza, en este caso de nuestra disciplina, ¿no? Entonces, ese cambio que hemos experimentado los profesores de matemática, de tener una clase presencial, básicamente presencial, ¿no? A una clase a distancia, ha generado ya en estos meses que llevamos en este trabajo, una serie de críticas al respecto por parte de padres y alumnos, alumnas también, en qué tan efectivos son estas clases no presenciales, ¿no? Fundamentalmente de matemática, que es lo que yo me voy a referir. Entonces he elaborado yo, primero hice un artículo periodístico que ya lo voy a mostrar, y donde yo hago una pequeña reflexión sobre ese tema. Y bueno, como ustedes comprenderán, un artículo periodístico uno tiene que ceñirse a un número de caracteres y todo, no se puede explayar uno mucho. Entonces, esta es la oportunidad, gracias al doctor Flavio, que me dio la oportunidad de explayarme un poco sobre la idea central que yo quiero transmitir en esta, que quiero transmitir que transmití en este artículo periodístico, y que vamos a empezar a mostrarle, ¿no? Voy a empezar a compartir la pantalla, ¿ya? Voy a compartir la pantalla, digamos, a ver. Miren, aquí en lo que se observa, tenemos una serie de engranajes, ¿no es cierto? Una serie de engranajes, porque realmente la enseñanza de las matemáticas está engranado con una serie de elementos, ¿no? Por un lado, el conocimiento matemático, el que se quiere, digamos, transmitir, y por otro lado es la forma como se quiere transmitir, para qué fin, ¿no? Entonces, generalmente la transmisión del conocimiento matemático se hace por motivos educativos, ¿no? También se hace por motivos formativos, cuando uno trata de formar matemáticos o profesores de matemáticas, ¿no? Pero aquí yo me voy a referir básicamente a la transmisión del conocimiento matemático para fines educativos, ¿no? Que puede ser en la escuela, puede ser en la misma universidad, que tenemos que impartir educación profesional, ¿no? Y bueno, y mi charla está digamos, tiene 4 partes, ¿no? Primero voy a hablar brevemente, todo esto se va a hablar muy acotadamente, pero ojalá que sea con harta claridad, ¿no? El nuevo escenario en la enseñanza,
¿ya? Primera parte, la función del profesor de matemática. Esencialmente, ¿qué hace un profesor de matemática? Tercero, el trabajo matemático, ¿ya? Voy a analizar ahí muy brevemente también cómo se aprende matemática, cómo el matemático profesional aprende, ¿no? Y cuarto, el trabajo del profesor de matemática, ¿ya? Y contar un poco la experiencia personal también, muy brevemente, lo que, digamos, he estado yo trabajando en este tema, ¿no? Cómo yo lo hago en mis clases de matemática, bajo la concepción que yo tengo de este tema, que es lo que voy a expresar ahora. Entonces, el nuevo escenario, miren, ese es el artículo periodístico que les mencionaba, que yo publiqué a través de un periódico digital en México, ¿no? Y cual ha tenido bastante repercusión, porque también se ha publicado acá en Chile. Y bueno, siempre este tema tiene, digamos, forma de enfrentarse, ¿no? Opinión en que enfrentarse, ¿no? Y eso básicamente porque la educación no es una ciencia, desde mi punto de vista, ¿no? La educación, así como la filosofía, es una disciplina, ¿no? Por lo tanto, se expone a una serie de críticas, a una serie de enfoques incluso, ¿no? Y no es como la ciencia. La ciencia tenemos una metodología de trabajo muy distinta. Entonces, pero ¿qué es lo que sucede acá? Miren, sabemos nosotros de que la matemática hasta hace poco se ha enseñado básicamente de manera presencial, ¿no? Con tres elementos básicos, muy básicos. El profesor, una pizarra, ¿no? Y los estudiantes. Y esa metodología en que llega el profesor, escribe en la pizarra, bosqueja un gráfico, explica, ¿no? Mientras que el alumno pregunta, interviene y anota en su cuaderno. Esa metodología, miren, es súper antigua. Una metodología que llega, miren, más o menos se tiene referencia de la época de Pitágoras, 600 años antes de Cristo, en la escuela pitagórica. Era la misma forma de transmitir el conocimiento, bajo un liderazgo de un maestro. Entonces, y nosotros hasta la fecha, poco hemos cambiado, ¿no? Lo único que le hemos adherido son las tecnologías, las nuevas herramientas, pero básicamente lo mismo. O sea, básicamente uno podría enseñar matemática como lo hacía Pitágoras, simplemente con sus estudiantes. Lápiz, papel, pizarra, cerebro, no hay más. Se puede hacer, o sea, y por eso que es una disciplina bastante austera para enseñarse, ¿no? No necesitamos laboratorios, no necesitamos ir a pruebas de campo, qué sé yo, que sí se necesiten otras disciplinas, ¿no? Entonces eso porque está dentro de la estructura del conocimiento matemático, ¿sí? Por eso simplemente, ¿no? Ya lo voy a ir explicando. Entonces nos hemos visto enfrentados ahora con esta pandemia a no tener esas clases presenciales y a tratar de innovar y ver cómo podemos de alguna forma obtener los mismos aprendizajes, ¿no? A distancia, con las herramientas tecnológicas que tenemos ahora. Entonces, para los profesores un poco más antiguos, esto ha sido un desafío y quizás muchos hasta ahora no lo han podido superar, ¿no? Por una cuestión generacional, ¿no? Muchas veces son reacios a las herramientas computacionales, ¿no? Ahí tienen un gran limitante, ¿no? Por otro lado, la comunidad matemática en sí muchas veces ha sido muy crítica con la enseñanza a distancia, ¿no? Y ahora, fíjense cómo son las cosas. Tienen que enseñar a distancia, se está enseñando a distancia hasta cursos de posgrado en este momento, ¿no? Y se puede hacer. Yo voy a defender esa tesis que se puede hacer y lo he defendido siempre, no solamente ahora, ¿no? Pero hay un elemento que no va a variar y eso lo quiero explicar, ¿no? Lo quiero explicar, digamos, luego, ¿no? Vamos a ir por parte, ¿no? Voy a enfocar primero qué es lo que es la función principal de un profesor de matemática. Un profesor de matemática no necesariamente es un matemático, en primer lugar. ¿Ya? Eso es algo que yo quiero aclarar y ojalá se pueda observar la diferencia. ¿Ya? Un matemático
es un científico. Como todo científico, su función principal es crear conocimiento. ¿Ya? El científico y el matemático crea matemáticas. No le interesa enseñar matemáticas, pero sin embargo debe aprender. Tiene que aprender todos los días y eso tiene experticia en cómo se aprende las matemáticas. Pero no está formado para enseñar. ¿Ya? Ese es el primer punto importante de diferenciar. En cambio, el profesor de matemática, que tiene que tener una formación sólida en lo que es el conocimiento matemático, ojalá lleve la mayor cantidad de cursos de matemática y de mayor nivel. Pero tiene una componente humanística que es la pedagogía, ¿no? La psicología, la filosofía, ¿no? Varios elementos que lo ayudan a que el futuro profesor se convierta en un maestro, en que el conocimiento matemático lo utilice, ¿no? Para transferirlo a otras personas, pero para el ámbito netamente educativo. Entonces, en otras palabras, tiene que transformar el conocimiento matemático a un conocimiento de aprendizaje educativo. ¿Ya? Lamentablemente, y eso quiero hacer un paréntesis, observo que eso no pasa, ¿no? Prácticamente todo lo que se observa de la enseñanza de las matemáticas es tratar de que el chico aprenda matemática como lo hace un matemático, se convierte en un pequeño matemático resolviendo problemas, etc. Entonces, poco se transforma el conocimiento matemático como elemento de aprendizaje educativo, en donde tiene muchísimo que aportar, digamos, con el mismo conocimiento matemático, la misma forma de cómo se aprende las matemáticas es altamente formativo en el ser humano, ¿no? No solamente porque digamos, lo forma para un mejor pensamiento, un mejor razonamiento, sino que también tiene otros elementos de cooperación, de entender el mundo que lo rodea, de poder, digamos, tener empatía con sus compañeros. O sea, hay una serie de elementos, ¿no? La misma redacción de los problemas, el mismo hecho de que teniendo una idea para resolver un problema, el chico sea capaz de poderlo describir, explicar, digamos, de manera escrita la idea. Son cosas que están dentro de la formación que tiene la enseñanza de las matemáticas, ¿no? No es solamente que el niño resuelve el problema, como generalmente se ve, ¿no? Ya hizo la tarea, hizo la solución y listo. Y le pongo el máximo a nota. No es así. Si ese chico no sabe, digamos, redactar su solución, explicar su solución, enseñar a sus compañeros que ese chico no está cumpliendo con los fines y valores que tiene la enseñanza de las matemáticas, lamentablemente. No se forman matemáticos en el colegio, ¿no? Se forman ciudadanos, gente con valores, con cultura. Entonces, y la matemática es parte de esa cultura. Así que hay harta reflexión en ese aspecto, ¿no? Digamos, del aprendizaje educativo. O sea, el profesor, teniendo su conocimiento matemático, lo transforma al conocimiento del aprendizaje. Eso los especialistas en didáctica de las matemáticas le llaman transposición didáctica, ¿no? Cómo transforma el conocimiento, el saber matemático al conocimiento para un aprendizaje educativo. Obviamente que en ese tanto hay digamos, estudios, investigación, área del conocimiento que se ha llamado didáctica de las matemáticas, ¿no? En donde se pueden especializar los profesores que quieren ahondar en este tema, ¿no? Existen teorías muy incluso abstractas de este sistema, digamos, de cómo se aprenden las matemáticas, y también hay experiencias de aprendizaje, ¿no? Es un área que está bien desarrollada. Sin embargo, yo debo decir de que no ha resuelto el problema del aprendizaje de la enseñanza de los matemáticas. Y es muy difícil que lo pueda resolver. Todo digamos, conocimiento teórico es muy personal. Y cuando se trata de resolver algo tan tangible y práctico que es el aprendizaje, que es personal, tiene muchas dificultades, ¿no? Entonces, lo que yo hablo acá de talento, no hay recetas, es en qué sentido. El sentido que esta transformación del conocimiento matemático, lo que tienen los matemáticos en su cerebro,
a transformarlo a objetos, digamos, que puedan ser transmisibles y puedan ser, digamos, con un fin educativo, ¿no? Hay muchos estudios y trabajo de investigación, de experiencias que se han hecho de buenas prácticas de enseñanza, pero siempre son focalizadas y localizadas en una cierta estado temporal, con un cierto sistema educativo, una cierta idiosincrasia de un cierto lugar, ¿no? Y las conclusiones que siempre salen de ahí es muy limitado, digamos. Cuando esa misma experiencia se quiere traspasar a otro, que es uno de los errores que se comete muchas veces los profesores que quieren buscar metodologías, ¿no? Muchas veces no funcionan. ¿Por qué? Porque el profesor tiene otros estudiantes, tiene otra idiosincrasia, tiene otra historia, o sea, es distinto. No se puede pasar una metodología a otra. Ayuda obviamente saber que existen experiencias valiosas. Ahí, en ese tema, necesita el profesor tener un talento especial para eso, ¿no? En todo área del conocimiento que uno lo quiera hacer con cierta, digamos, seriedad, algo de talento hay que tener, y por eso que las personas tienen que dedicarse a lo que mejor pueden hacer, ¿no? El ser humano, afortunadamente, todo ser humano tiene un talento, o varios talentos, y necesariamente no pasa por las matemáticas. Por eso que no se aprende matemáticas, porque se quiere convertir a un niño en matemático. O sea, es como a alguien le enseñen música para que sea músico, ¿no? O que le enseñen fútbol para que sea futbolista. O sea, o sea, se aprende música como un elemento educativo, formativo, para valorar la música, para tener o sea, todas las ventajas que tiene que tener alguien que lleva en su interior la música, pero no para ser músico, ¿no? Y igual las matemáticas, se enseñan matemáticas para entender el mundo, para comprender, para socializar, para tener valores, para tener una serie de elementos, comprender la ciencia, respetar a los hombres que hacen la ciencia, una serie de elementos. Lamentablemente eso no observo yo en ningún sistema educativo. Entonces, ahí tenemos el problema. ¿Cómo logramos este aprendizaje? ¿No? Entonces, voy ahora a pasar a ver el matemático, ¿ya? Para que finalmente veamos qué tiene que ver ahora con las clases a distancia, ¿no? Ya sé que el profesor de matemática tiene esta función, ¿no? No es un matemático, es una persona que sabe, conoce de cierto nivel de matemática, ¿no? Pero que su función no es crear matemáticas, sino es educar a través de la matemática, ¿no? Eso que quede, digamos, como un resumen de esta parte. El trabajo matemático, ¿ya? Que tiene que ver con el aprendizaje. Y yo quiero primero analizar cómo un ser humano aprende las matemáticas, ¿no? ¿Qué tanto digamos, las tecnologías ayudan para el aprendizaje de las matemáticas, ¿no? Mucha gente dice que ayuda mucho, ¿no? Yo creo que también ayuda, pero no es determinante. No es determinante. O sea, obviamente que en el último tiempo no solamente hemos tenido las herramientas computacionales que pueden acercar a entender los conceptos matemáticos, sino también hemos tenido, digamos, libros, muchos libros con una pedagogía y una didáctica que no habían hace décadas atrás. Si uno observa libros de los años 60, por ejemplo, con pocos gráficos, ni siquiera color. Por eso que Baldor, cuando apareció a color, tuvo una gran importancia, porque por primera vez habló de notas históricas, habló de colores, ¿no? Con una didáctica muy elemental y básica, pero ese cambio, y estamos hablando que Baldor apareció como en los años 50, es súper antiguo, del siglo pasado. Entonces, era más difícil en esa época aprender matemáticas de los textos, porque no estaban tan pedagógicos como están ahora. Ahora uno puede decir, no necesita ni profesor para entender lo que está en los textos. Están con dibujos, están bien explicados, con mucho gráfico, ¿no? Entonces, el maestro se convierte ahora en un facilitador de ese conocimiento, ¿no? Ahora, pero yendo al trabajo mismo del matemático,
¿no? El matemático en sí necesita lápiz, cerebro primero, obviamente, como todo ser humano, lápiz y papel, ¿ya? Aquí no he colocado lo que en los últimos tiempos ha sido como un acompañante de algunos trabajos matemáticos que son las herramientas computacionales también, no los programas, los software, que también ahora ayudan incluso en la misma investigación matemática. Pero básicamente lo que hace la máquina es lo que el ser humano lo ha programado a hacer, ¿no? Entonces ya se convierte como la parte técnica de la matemática, ¿no? Metodológica de la matemática. Pero la creación en sí de la matemática ha sido siempre así desde que nació la matemática. Cerebro, lápiz y papel, o en lugar de papel puede ser una pizarra, ¿no? En lugar del lápiz puede ser un plumón, pero eso es lo que hacemos los matemáticos a diario, ¿no? Entonces, y nosotros, cuando enseñamos matemática, y el profesor trata de simular y replicar ese trabajo, ¿no? Cuando se va a la pizarra y explica un concepto, trata de hacer eso, ¿no? Entonces, aquí muestro cuáles son las características principales, algunas características principales, para que se comprenda la dificultad que se tiene en enseñar matemática. Se tiene una dificultad porque la matemática, como todo el mundo conoce, ¿no? Estudia objetos abstractos dentro de sistemas formales, ¿no? Y es una disciplina que ha tenido más de 5.000 años, ¿no? de desarrollo para tener la matemática que tenemos ahora. Y nosotros ahora tendremos que ser capaces de poder transmitir un concepto matemático que demoró siglos para transformarse en concepto que hoy se puede enseñar. No es una cosa tan sencilla, ¿no? Puedo dar miles de ejemplos en ese sentido. Y uno simplemente va a la pizarra, escribe el teorema, escribe la definición y quiere que el alumno entienda que cuando en realidad esa definición o ese teorema ha tenido toda una transformación para poderse tener con la, digamos, con, para tenerlo de la manera como se tiene ahora, de manera rigurosa, precisa, digamos, ¿no? No siempre ha sido así, ¿no? Eso es parte de la historia de la matemática que todo profesor de matemática debería conocer, ¿no? Entonces, ¿en qué se ha convertido ahora el conocimiento matemático? Ahora es un conjunto de sistemas formales que trabaja con objetos formales, objetos, perdón, abstractos, ¿no? Ese es un tema ya que le compete al filósofo de la matemática, ¿no? Al matemático no le interesa saber qué es un triángulo o qué es un número real, no le interesa saber qué es un conjunto, pero sí le interesa saber qué propiedades tiene, en qué sistema formal está ese objeto, qué propiedades tiene para poder desarrollar la matemática. Ya, hay una diferencia muy sustancial, pero la filosofía y la matemática también es importante, sobre todo para un profesor, para que pueda entender la dificultad que tiene el conocimiento matemático, ¿no? Para después él con su talento, ver cómo lo transmite, ¿no? Obviamente que no lo va a transmitir igual, como, ¿no? Por ejemplo, yo sé que los números enteros, por dar una idea, ¿no? Los números enteros se construyen a partir de relaciones de equivalencia de números naturales. Y no puedo transmitir eso a un niño secundario, mucho menos básico, ¿no? Yo no puedo transmitir que los números reales digamos, se construyen a partir de cortaduras de X, por ejemplo, o sucesiones de Cauchy. No podría yo enseñar, no podría. O sea, necesito objetos visibles que el alumno pueda entender. Y por eso se representan a través de una pizarra, ¿no? Todo el trabajo matemático al final de cuentas llega representado en un papel o en una pizarra. No podemos, por más abstracto y por más cosas que tengamos en la cabeza, tenerlo todo en el cerebro. O sea, el matemático, como cualquier otra persona, tiene limitaciones cognitivas. No puede entender ni siquiera lo que es todo la recta infinita, se lo puede imaginar. Y el plano infinito se lo puede imaginar. Entonces él necesita representar. Y lo hace en una pizarra, lo hace en un papel. Entonces, imagínense el chico que está recién aprendiendo esto, ¿no? Entonces, por eso yo afirmo acá que el matemático crea sus propios objetos de estudio. ¿Ya? Claro. Él crea sus propios objetos todos los días. Los matemáticos crean ecuaciones, crean teoremas, crean definiciones que a su vez dan objetos que, digamos, después se descubre propiedades de esos objetos, ¿no? Pero siempre con un objetivo y un fin.
¿no? No se abstrae por abstraerse ni se hace cosas sin ningún sentido, sino que tiene un objetivo de solucionar algún problema estrictamente matemático o algún problema que venga de la realidad también. También de la realidad han salido mucho conocimiento matemático, ¿no? La teoría de Fourier, por ejemplo, es una de las, digamos, de las grandes, digamos, teorías matemáticas que vino de un problema muy concreto. O sea, la creación matemática viene desde adentro de la matemática o viene desde afuera de la matemática, de las cosas reales. Entonces, eso lo tiene que tener completamente claro un profesor, ¿no? Un profesor que no es necesario que sea matemático, pero sí que lo entienda, ¿no? En ese sentido, es el único científico que crea su propio objeto de estudio. Los demás científicos, como ustedes pueden imaginar, el biólogo, el químico, el que sea, todos sus objetos de estudio están en la naturaleza, lo pueden tocar, lo pueden oler, ¿no? Incluso los astrónomos, que uno dice, no, tampoco ven las galaxias y todo eso, pero ven los efectos que tienen, ¿no? La gravedad uno tampoco lo ve, tampoco lo huele, tampoco en los sentidos, pero se conocen los efectos. En cambio, en la matemática, o sea, ¿qué efecto podría tener en nosotros un triángulo? ¿Por qué? No se huele, no se toca, nada, en la mente humana, pero no interactúa con nosotros. Entonces, esas son las dificultades que tiene, ¿no? Que lo conoce un matemático profesional, pero que es muy difícil transmitir, ¿no? El aprendizaje en sí de ese tema, de estos objetos, generalmente es muy personal. Generalmente, ¿eh? O sea, generalmente uno se encierra, ¿no? Con libros, ¿no? Con lápiz, con papel y a pensar. Ahí está el cerebro, y está el lápiz y el papel, ¿no? De esa forma va aprendiendo el matemático. Solo, casi prácticamente solo. El trabajo colaborativo, que es importante dentro de las matemáticas, es dentro del ámbito de la creación, de la investigación, ¿no? Esa práctica se estaba dando ya hace muchas décadas atrás, ¿ya? Pero antiguamente también tiende el matemático a trabajar solo en una investigación, ¿no? Así era antiguamente, pero últimamente se ha potenciado el conocimiento matemático con la colaboración. Pero es la colaboración, no es el hecho que yo voy a aprender de otro matemático. Ni siquiera cuando uno es alumno de posgrado de matemático, o sea, cuando uno es alumno de posgrado, el matemático, el tutor, digamos, espera de uno que le produzca cosas, que le produzca trabajo matemático. No está para enseñar, estamos para descubrir cosas nuevas, propiedades nuevas. Entonces, la creación matemática en sí es solo. A veces el profesor nos dice, mira, este puede ser un camino para lograr tal objetivo de tal propiedad, pero tú tienes que hacerlo. ¿Y qué te queda? Irte a una oficina, encerrarte, no sé cuántos días, meses, lo que sea, y tratar de lograr cosas. Ese es el aprendizaje matemático de una persona que se quiere formar como matemático, ¿no? La creación es colaborativa porque cada uno desde su expertise, de cada uno de lo que él sabe, puede conectar con lo que sabe otro matemático, ¿no? Y así se ha ido agrandando el conocimiento matemático, ¿no? Y entonces, eso es la realidad de cómo se aprende las matemáticas, ¿no? ¿Cómo se pueden crear objetos matemáticos? Porque miren, cuando yo hablo de que el matemático crea sus propios objetos de estudio, crea sus definiciones, crea sus cosas, hay una pregunta que un profesor debería hacerse. Porque yo quisiera como profesor que mi estudiante también resuelva cosas, ¿no? Que cuando yo le enseñe una técnica matemática, él pueda utilizarlo para resolver los problemas que le estoy planteando. Entonces, una pregunta que uno puede hacerse, ¿cómo es ese tema, ¿no? ¿Cómo se crean los objetos matemáticos y se descubren sus propiedades para resolver un problema matemático específico? Miren, ahí hay un tema que está en estudio, ¿no? La neurociencia en este momento está tratando de dilucidar ese enigma que se tiene de la creación matemática, ¿no? Hay anécdotas que se cuentan de grandes matemáticos, ¿no? Hay una anécdota muy singular que lo quiero contar porque sucede que nos pasa mucho en matemáticas. Y creo que
yo creo que a la gran mayoría de matemáticos les pasa lo mismo que le pasó al profesor Henri Poincaré, uno de los grandes matemáticos del siglo XX y considerado como el último universalista, el único hombre que podía ser capaz de poder entender toda la matemática de su tiempo. Ahora no existe ningún ser humano que pueda lograr entender toda la matemática del tiempo, porque sucede que se ha universalizado, se ha masificado la investigación matemática a un ritmo acelerado. Ya en el año 2000 se demostraban 200 teoremas diarios en el mundo, diarios en el mundo. Ahora yo no sé cuál será la cifra, porque se ha multiplicado el número de, digamos, de trabajos de investigación en matemáticas. Es imposible que alguien pueda, ni siquiera dentro de un área, ser un experto como se dice ahora. No, se han hecho subáreas muy pequeñas, muy puntuales. Y ahí el trabajo colaborativo rinde sus frutos cuando se unen con otros que también, digamos, se pueden conectar algunas áreas. Entonces le contaba sobre la anécdota de Poincaré, ¿no? Poincaré, él es un personaje que estaba trabajando en unas funciones fusianas, cuenta él, y que no daba con solución del problema que él quería, digamos, trabajar. Y él, bueno, tenía que, le invitaron a un paseo, cuenta él, a un paseo así de campo, arqueológico, fuera de la ciudad. Y él, bueno, se relajó, tranquilo, se fue al paseo y al momento de subir digamos, al bus donde él iba a transportarse, sin haberlo pensado, sin siquiera haber dicho, estar pendiente como el problema en la cabeza, no, le brilló la idea, la luz, como dicen, ¿no? Le brilló, sin haber estado, digamos, dándole vuelta al problema. Fue en ese instante en que le brilló una idea que cuando él regresó a su casa, esa idea que le brilló, hizo lo que él inventaba, las famosas funciones Fuzzy, ¿no? Que resolvieron un problema que él tenía dentro de su trabajo matemático. Miren, es una situación que no se sabe, ¿no? Los científicos están en eso, de ver cómo le brillan la idea a una persona para resolver un problema, ¿no? Es un enigma todavía eso, que a algunos le brillan las cosas con mucho más rapidez que otros, ¿no? Al final de cuentas, yo les puedo decir de que el talento es como, es muy privilegiado para pocas personas, ¿no? En general lo que uno observa es que el mismo matemático saben las cosas porque trabaja mucho, estudia mucho y está ahí, le apasiona lo que hace. Y en ese sentido, yo puedo decirle de que toda persona puede aprender matemáticas. Quizás no ser un matemático creador, porque como ya hemos visto, esto es un misterio, ¿no? Pero sí aprender la matemática que ya hicieron otras personas, ¿no? ¿Por qué? Porque la matemática es netamente intelectual, cognitiva, y si un ser humano lo pensó, lo razonó y lo estableció en un paper o algún libro, ¿no? Y eso, teniendo en cuenta que el matemático cuando escribe es muy preciso y muy formal, ¿no? Sin ambigüedad, sin ningún tipo, entonces seguir esa lectura ya se hace mucho más sencillo, ¿no? Si es que uno tiene esa misma pasión y ese mismo deseo de aprender. Entonces, cualquiera puede aprender matemática, ¿no? Y eso es, digamos, el objetivo que nosotros como profesores deberíamos siempre inculcar, ¿no? Y más aún, si es una matemática transformada para educar, es mucho más sencillo. Claro, aquí hay muchos elementos que he nombrado que son formativos para cualquier ser humano. Sin embargo, ¿qué hemos hecho de la educación nosotros? Hemos hecho ejercicios prácticos que no le sirven para nada a los estudiantes. Hemos hecho teoremas que al final el estudiante no lo utiliza nunca en su vida diaria ni en práctica en absoluto. Y aún más, aún más. Si nosotros hiciéramos un pequeño estudio, en donde le preguntábamos a las personas que estén en una plaza, cualquier plaza del mundo incluso, y le preguntábamos, ¿qué usted recuerda de los cursos de matemáticas? O le preguntáramos para qué le sirvió los conocimientos matemáticos del colegio en su vida diaria,
que hacer como ciudadano. La gran mayoría, les puedo asegurar que si se acuerda del teorema de Pitágoras, por lo menos el nombre, es lo único que podría recordar. Hemos fracasado como profesores. La educación matemática no ha dado sus frutos, ¿no? Eso es triste decirlo y es una autocrítica que también nos hacemos todos. Yo soy matemático, no soy profesor, pero un matemático trabaja como profesor, ¿no? Y eso se convierte uno como se convierte en profesor ya, digamos, en la práctica y siendo responsables en estudiar, en leer, de pedagogía didáctica, de filosofía y todo para lograr ser un buen profesor, ¿no? Entonces, esa es una crítica. Ahora miren, ese es el trabajo matemático que ya les expliqué, ¿no? Es mucho del hacer. Esa es una cosa que quiero que quede aquí también, porque eso va a tener que ver ahora con el tema virtual. Es mucho del hacer, o sea, nada se gana transmitiendo el conocimiento en una pantalla, ¿no? Yo siempre lo asemejo esto, el aprendizaje de la matemática, lo asemejo siempre al hecho de cuando una persona quiere aprender un deporte, el fútbol, digamos, el fútbol, o sea, si él se sienta y mira en un sillón y mira los partidos de fútbol y lo comenta y se alegra y todo, ¿ustedes creen que está aprendiendo a jugar fútbol? Lo que él está haciendo es entendiendo el fútbol, entendiendo la jugada, entendiendo las reglas, entendiendo cómo se transita dentro del campo de juego, pero no está aprendiendo a jugar. Entonces, cuando un profesor va a una sala de clase y explica un tema matemático, un concepto matemático, ¿no? Y el alumno atiende, en ese momento está entendiendo. Y ahí entran las herramientas computacionales para entender, ¿no? Es como estar sentado en el living y mirar el partido. Igual, entender. Pero eso no garantiza que el alumno lo haya interiorizado, ese aprendizaje. Que el alumno después pueda manipular o utilizar los conceptos que se ha enseñado para resolver algún problema matemático. No, porque ese es un trabajo solitario. Y es un trabajo así como hace matemática. O sea, el matemático no se sienta en el living a mirar matemática, ya dice, ya me brilló el teorema matemático, ya vamos a publicar. No, él tiene que estar con el lápiz, el papel y el cerebro, dándole vuelta a las cosas, ¿no? Es la forma de aprender del ser humano. No hemos llegado, miren, y aquí quiero hacer otra reflexión, o sea, esto de la época, no sé, 5.000, 6.000 años del ser humano, no ha desarrollado un intelecto mayor, digamos, ¿no? Todavía no hay un ser humano que diga, ¿sabes qué? Yo, como en las películas que a veces aparecen, ¿no? Tengo un problema matemático en la pizarra, paso por ahí y empiezo a resolver, o sea, eso es ficción. No es así, no es así, no hemos llegado a que nosotros mirando aprendamos, sobre todo matemáticas, ¿no? Tenemos que hacer. Entonces, ese es un mensaje que les quiero dar a todos los maestros. Hay que hacer matemáticas, con lápiz y papel. Totalmente austero, no necesito ir a un laboratorio, no necesito nada, ¿no? Entonces, el trabajo del profesor. La gran pregunta, ¿cómo lograr los aprendizajes esperados? Entonces, para lograr los aprendizajes esperados, ¿no? Básicamente, bueno, todo profesor sabe, ¿no? Primero hay que, ¿no? Hacer entender el contenido, ¿no? Y luego ver mediante la evaluación qué aprendizajes, qué habilidades ha desarrollado el alumno en la resolución de problemas o si uno lo quiere contextualizar para niños más pequeños en la vida real, ¿no? Entonces, ¿cuál es la experiencia que uno tiene en este aspecto? La experiencia que yo creo no solamente yo, sino yo creo la gran cantidad de profesores de matemáticas y sobre todo los profesores que somos más exigentes, ¿no? Lo que queremos que el alumno realmente aprenda, ¿no? Entonces, que tenemos muchas, nos vemos en una situación de impotencia porque nuestros estudiantes poco logran aprender. Y poco logran aprender probablemente no porque nosotros no hayamos sido explícitos en explicar las cosas, porque yo soy consciente que hay muchos profesores que se preocupan de ese tema, que se van a sus salas de clase no solamente preparados
tema que van a enseñar, sino también incluso con las herramientas tecnológicas, ¿no? Ahora hay software, hay pizarra interactiva, ¿no? Hay una serie de elementos que el alumno ya no necesita ni siquiera imaginársela como era antes, sino que lo está mirando, ¿no? O sea, para comprenderlo está ahí. Pero ahora, para que ese conocimiento quede interiormente, es un trabajo personal, ¿ya? Entonces, esa es la discrepancia que yo tengo con los pedagogos y, digamos, y los didactas también, ¿no? Que ellos piensan que entendiendo ya se está aprendiendo y esperan de los estudiantes buenos aprendizajes y después se decepcionan los estudiantes porque no pueden resolver, ¿no? O quieren que les coloquen los mismos problemas que el profesor hizo en clase. Eso tampoco está dentro de los fines de la enseñanza de la matemática. Nosotros queremos que el alumno, digamos, ante un problema matemático pueda razonar, pensar, utilizar las herramientas matemáticas enseñadas, ¿no? Ese ejercicio tiene que ser. No colocarle algo parecido, no colocarlo algo práctico que lo puede hacer una máquina ahora, que no necesitamos muchas cosas de cálculo como era antes, porque lo hacen las máquinas, pero sí necesitamos pensar, razonar, resolver problemas. Esa es una formación que está dentro de los objetivos de la enseñanza de la matemática y a veces no lo logramos, no lo logramos. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros, estimados profesores, no depende de nosotros. ¿Ya? Esto se puede dar hasta un teorema matemático. Miren lo que estoy diciendo, un teorema matemático que demuestre que este problema de enseñanza-aprendizaje no existe solución, no hay solución. ¿Por qué? Porque hay variables que no dependen de uno. Uno puede motivar, puede hacer todo lo que uno desee, digamos, para que mantener al alumno entusiasmado, atento, pero una vez que sale de la sala de clase, ¿ya? No tenemos opción de hacer un seguimiento. Ni siquiera un profesor con sus propios hijos, ni siquiera un profesor de matemáticas con sus propios hijos puede hacer un trabajo así, ¿no? Quizá algunos lo hagan, pero no es la norma en general, de estar detrás del alumno, tratando de que él pueda revisar sus notas, que él pueda ir practicando, que él pueda, ¿no? Digamos, responsablemente trabajar para aprender. Entonces ahí hay un gran problema, ¿no? Porque ahora la sociedad nos exige aprendizajes, nos exige cosas que no dependen de él, ¿ya? Entonces, por eso acá pongo la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo? No es la gran pregunta. Y la gran pregunta, porque no, o sea, la respuesta que uno podría dar, ¿no? Y en vista de la experiencia que se tiene de cómo se aprende las matemáticas, que es haciendo uno mismo, con lápiz y papel, imagínense, los matemáticos profesionales que tienen capacidades para esto, tienen que hacerlo así, tienen que estar trabajando horas, días en esto, ¿no? Entonces un niño normal, ¿no? No esperemos que lo aprenda de un día para otro, o estudiando 1 hora, 2 horas y ya está listo para la prueba. No, requiere disciplina de trabajo intelectual constante, amor por el conocimiento. Yo creo que ahí está, todo lo último que he dicho, está como el alabón perdido del aprendizaje, ¿no? Todo está en que el chico tenga amor por el conocimiento. Si el chico tiene amor por el conocimiento, quiere aprender, no necesita ni siquiera un buen profesor, no necesita quizás grandes programas educativos, grandes libros, ¿no? Él solo va a buscar la información, él solo va a aprender. Está todo, está en el chico, en las personas, y ahí los responsables de eso no somos solamente nosotros, los profesores, es la sociedad en su conjunto la que educa, ¿no? La sociedad la que educa, no solamente somos nosotros, ¿no? En ese sentido, ¿qué referencia le damos a los chicos? ¿Qué ejemplo le podemos dar a los chicos cuando hablamos de disciplina de trabajo intelectual? Prácticamente nada, prácticamente nada. Hay casas que no hay ni un libro siquiera. Hay gente que solamente vive para el deporte, que al final eso no es una actividad, digamos, importante, trascendente en la formación de un ciudadano. Es una entretención. Sin embargo, le damos esos valores, le ensalzamos a grandes personajes del deporte, por ejemplo,
que no nada aportan, digamos, en la formación ciudadana, ¿no? Entonces, en lugar de poder tener como nuestros referentes a científicos, no sé, a biólogos, a físicos, a químicos, a gente que aporta, ¿no? Y tratar de entender lo que ellos están descubriendo y lo que ellos están estudiando, ¿no? Tener un pensamiento científico que es esencial para un chico de ahora. O sea, el chico de ahora es 100% práctico. Necesita el celular y coge, manipula y le interesa que funcione. No se pregunta el por qué funciona. Enciende un televisor, no se pregunta el por qué está funcionando el televisor, por qué le viene la imagen en la televisión. Ninguna pregunta científica. ¿Se dan cuenta? Y los profesores tenemos que motivar, ¿no? Estudiar y leer de esos temas para motivar a nuestros estudiantes. En el caso de las matemáticas, es fácil decir que la matemática se aplica a todo el conocimiento. Con la matemática hay esta tecnología, hay esto, es fácil decirlo, pero nosotros necesitamos mostrar cómo, dónde veo las fracciones, dónde veo la geometría euclidiana, dónde veo los polinomios en algo que me ayude a explicar lo que yo veo alrededor. Esa es la matemática que hay que enseñar. No esta matemática que es para los matemáticos, para nosotros, pero no para educar a personas. Bueno, entonces vamos a, ya para finalizar el tiempo, la experiencia personal. Mire, yo quiero un poco ahondar porque como esto es un trabajo cercano entre el alumno y el profesor en su sala de clase, ¿no? Es necesario que el alumno ejercite y haga, digamos. ¿Cómo podemos ahora con esta pandemia que estamos a distancia? Mire, ante un problema, en este caso de cómo enseñar a distancia, como cualquier matemático, lo que he hecho es sentarme y pensarlo y solucionar, teniendo en cuenta todo lo que he explicado, que lo importante es que el alumno haga matemática, que me resuelva los problemas, que cuando yo le plantee un problema en la asignatura me lo sepa resolver y bien, no a medias ni digamos inventando cosas sin fundamento, sino bien. ¿Cómo yo hago ese proceso? Entonces, lo he solucionado porque sucede, bueno, a medias, porque en realidad nada supera a la enseñanza presencial, por distintos motivos. Nada supera a la cercanía que tiene cuando se enseña presencialmente. Pero sin embargo, como tenemos nosotros una forma de enseñar tan básica del siglo VI antes de Cristo, donde el profesor expone, el alumno pregunta y anota en un cuaderno, eso es fundamental, y siempre le digo a mis estudiantes, yo le puedo hacer la clase en un papel, ¿no? Le puedo hacer una clase, incluso le puedo grabar en un video, ¿no? Yo le puedo hacer todo eso como si estuviera presente, ¿no? Enviarle la pizarra de clase por mail y después explicarlo a través de una videoconferencia, ¿no? Muy similar, ¿no? Incluso el alumno puede interactuar con el profesor, pero no puede hacerse de la misma manera por el sentido de que nosotros no estamos capacitados para estar en atención todo el tiempo que se hace de manera presencial. Ocurre lo mismo cuando uno lee un libro digital. Viene el cansancio, viene el aburrimiento, porque no es lo mismo que leer un libro físico. Entonces las horas de clase no son las mismas que las presenciales, son un poco menores, pero cumpliendo con todo el contenido, ¿no? El alumno, uno puede hacer esa parte bien, lo que nos corresponde como profesores, explicar, hacer todo el detalle, pero el alumno, si no anota en un cuaderno, como si estuviera sentado en su clase, si no anota toda la pizarra que está ahí, ¿no? Como si estuviera sentado y no hace y solamente lo mira y después lo ve el video, ¿no? Está cometiendo el mismo error que te quiere aprender a jugar fútbol sentado en su día. El mismo error. Él tiene que tener su cuaderno, es el calentamiento, como le digo a los estudiantes. Ustedes ya al anotar su clase, ¿no? Es ir al calentamiento antes. Ese es un primer paso para aprender, el escribirlo. Por eso que los dispositivos no funcionan para clases de matemáticas. Por eso no funcionan y por eso hay estas quejas. Porque se va pasando y no se ve como la mano del profesor que está haciendo las cosas.
¿Se dan cuenta? Porque la matemática es esencialmente el hacer, no es mirar. Entonces, por eso que no funciona para aprender. Para entender, sí. Uno se sienta y lo mira, como mirar un partido de fútbol, pero no se entiende. O sea, perdón, no se aprende de esa forma. Hay que hacerlo, porque nuestra naturaleza humana tiene ese limitante, ¿no? Entonces, y la constante comunicación con los alumnos. Eso es fundamental. Ahora hay los medios electrónicos para cualquier caso de consulta, dudas y qué sé yo, uno pueda responder inmediatamente. Así que, jóvenes, creo que me he pasado un poco y no he tratado nada sobre los temas de evaluación, que es otro problema. Será para otra oportunidad, porque ese es un problema que también creo yo lo he resuelto, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, muchas gracias por la atención, así que si hay alguna pregunta que pueda yo resolver, con mucho agrado,